En el momento en que Sofía entró en esa sala de conferencias junto al director ejecutivo Luis Ramírez, supe que mi ascenso se había esfumado. ¿Conocen esa sensación de que se les cae el alma a los pies? 20 personas alrededor de la mesa comenzaron a aplaudir. Alguien detrás de mí dijo, ya era hora. Yo me quedé sentado, con las manos cruzadas, observando cómo se desarrollaba todo. Este es un día emocionante, anunció Ramírez. Vamos a ascender a nuestra nueva directora de ingeniería. Dijo su nombre. No el mío. Sofía no parecía sorprendida. Parecía preparada. Mientras los aplausos se desvanecían, se inclinó hacia mí, lo suficientemente cerca como para que solo yo pudiera oírla. Supongo que gané, ¿verdad, Santiago? Sigues siendo un ingeniero más. Me giré hacia ella lentamente. Si eso es lo que piensas. Ella sonrió aún más, ya saboreándolo. Mi nombre es Santiago Jordán. Tengo 49 años y acabo de ver cómo otra persona se llevaba el mérito por el sistema de seguridad automatizado que pasé 4 años construyendo desde cero. Esto es lo que necesitan entender de todo este lío, a veces no sabes si estás ganando o perdiendo hasta que las aguas se calman. Permítanme retroceder y contarles cómo empezó todo. Hace 4 años, nuestra planta de fabricación perdía dinero a raudales por infracciones de seguridad. Hablo de mucho dinero, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS, nos pisaba los talones, el sindicato presentaba quejas cada semana y cada accidente significaba paradas de producción. ¿Saben lo que eso le cuesta a una empresa como la nuestra? Imagínense 7 cifras cada vez que teníamos que detener la línea. Así que le propuse una idea a Ricardo Flores, mi vicepresidente, un sistema de monitoreo automatizado que podría prevenir la mayoría de estos problemas antes de que ocurrieran. Sensores inteligentes, algoritmos predictivos, con todo lo necesario. ¿Qué tan cerca estamos de la implementación?, le pregunté a Ricardo después de otra revisión de progreso. Llevábamos unos 18 meses en el proyecto. Muy cerca, dijo, recostándose en su silla. Ricardo tiene la costumbre de hacer eso cuando está ganando tiempo. Santiago, lo estás haciendo todo bien. A la junta directiva le encantan tus números. Pregunto porque estamos listos para el despliegue completo. Se necesita a alguien con autoridad para supervisarlo. Él sonrió con esa sonrisa evasiva que los gerentes perfeccionan en la formación corporativa. El próximo trimestre, Santiago. Esperemos a que sea oficial. No era la primera vez que lo decía. Tampoco sería la última. La cuestión es esta, yo había construido este sistema de la nada. Pasé noches en la planta, aprendiendo sobre cada máquina, cada protocolo de seguridad, cada requisito del sindicato. ¿Quieres construir algo que funcione en la fabricación? Más vale que entiendas a lo que se enfrenta realmente la gente de la planta. Hablé con soldadores, trabajadores de montaje, técnicos de mantenimiento. Aprendí su lenguaje, sus problemas, sus atajos. Cuando el sistema empezó a prevenir accidentes y a ahorrarle a la empresa dinero de verdad, hablamos de casi 3 millones de pesos al mes en tiempo de inactividad evitado. De repente, todo el mundo se interesó. Es curioso cómo funciona eso. Eres la columna vertebral de este proyecto, me dijo Ricardo una tarde en el pasillo. Entonces hazlo oficial, le dije. Pronto, respondió. ¿Saben lo que significa pronto en la jerga corporativa? Significa, cuando averigüe cómo manejar la política. Pronto, se convirtió en meses. Los meses se convirtieron en un año. Entonces Ricardo trajo a Sofía Bravo a nuestras reuniones. Ayudará con las presentaciones ejecutivas, explicó. Ya sabes, para pulir el aspecto de la comunicación. Ahora bien, Sofía tiene una maestría en administración de empresas de algún lugar impresionante y experiencia en consultoría. Tendrá unos 32 años, es increíblemente lista para las presentaciones y sabe cómo ganarse a la gente. Le daré ese mérito. Sofía se deslizó en la silla a mi lado y sonrió. Solo estoy aquí para aprender. En esa primera presentación, ella habló antes de que yo pudiera hacerlo. Permítanme guiar a la dirección a través de nuestra estrategia, dijo, pasando a la siguiente diapositiva. Nuestra estrategia. No la mía. Nuestra. ¿Ven lo que pasó ahí?
Un pequeño cambio de palabra y de repente formo parte de un equipo en lugar de ser el tipo que lo construyó todo. Después de la reunión, acorralé a Ricardo. ¿Por qué está ella presentando mi sistema? Conecta con los ejecutivos, Santiago. No te lo tomes como algo personal. Intenté no hacerlo. Pero esto es lo que empezó a pasar. Sofía enviaba correos electrónicos a la dirección sin ponerme en copia. Reformulaba mis explicaciones técnicas en las reuniones. Recibía elogios por la claridad en decisiones que no había tomado. Déjenme decirles algo sobre trabajar en el mundo corporativo mexicano durante más de 20 años. Aprendes a leer las señales. Y todas las señales apuntaban en una dirección. Finalmente, lo abordé de frente. Ricardo, necesito saber. ¿Sigo siendo considerado para el puesto de director? Suspiró como si yo estuviera siendo difícil. Estás siendo impaciente. Estoy siendo directo. No respondió a esa pregunta. La semana siguiente, Sofía se convirtió en la presentadora permanente. No te está reemplazando, dijo Ricardo rápidamente. Esto es temporal. Asentí. Pero, ¿saben cómo a veces el cerebro y el instinto no están de acuerdo? Mi cerebro decía, créelo. Mi instinto decía, empieza a prestar más atención. Para la tercera reunión ejecutiva, me di cuenta de que Sofía no solo tenía mis diapositivas de presentación. Tenía mi lenguaje, mis frases técnicas específicas que había escrito en documentos privados en casa. El algoritmo predictivo es elegante porque anticipa el error del operador, explicó al equipo directivo. Esa frase exacta provenía de un borrador que había escrito a las 2 de la madrugada en el portátil de mi casa. Un borrador que nunca había salido de mi ordenador. Que nunca se había compartido con nadie. Después de la reunión, la alcancé junto a los ascensores. ¿Cómo conseguiste acceso a mis notas de desarrollo? Me miró como si hubiera hecho una pregunta estúpida. Porque las compartiste con el equipo. Compartí las presentaciones finales. No los borradores. Se encogió de hombros. Quizá lo olvidaste. A los ejecutivos no les importa quién escribió qué, de todos modos. Les importa quién puede explicarlo. Y fue entonces cuando lo supe. Ya no se trataba de ayudar con las presentaciones. La siguiente presentación fue aún más lejos. ¿Saben cómo en las películas muestran a alguien desapareciendo gradualmente? Eso fue lo que le pasó a mi trabajo. Mi nombre desapareció del pie de página de la documentación. Los protocolos de seguridad se convirtieron en enfoques desarrollados por el equipo. Cuando surgían preguntas técnicas, la dirección la miraba a ella primero. Esto es lo que realmente me molestó, ya ni siquiera lo ocultaba. En una reunión, un director preguntó sobre los parámetros de calibración de los sensores. Sofía intervino de inmediato con mis especificaciones exactas, hasta los decimales, especificaciones que había calculado durante semanas de pruebas y que nunca había escrito en ningún lugar al que ella pudiera acceder. Le pedí a Ricardo una reunión privada al día siguiente. Parecía cansado cuando cerré la puerta de su despacho. Se notaba que toda esta situación también le estaba afectando. No se trata de reconocimiento, dije, sentándome frente a su escritorio. Se trata de exactitud. Sofía está presentando mi sistema como si fuera su trabajo. Ricardo echó un vistazo a la pantalla de mi portátil, donde había abierto los archivos de desarrollo originales, historiales de versiones, marcas de tiempo de aprobación, todo documentado. No dudo que hayas contribuido, Santiago. No contribuí. Lo construí. Se recostó en esa silla suya. Sofía traduce tu trabajo técnico para los ejecutivos. Eso es valioso. No está traduciendo. Está reemplazando mi voz con la suya. El tono de Ricardo cambió, adquirió ese matiz que usan los gerentes cuando han terminado con una conversación. Estás empezando a sonar territorial. Estoy siendo objetivo. La dirección se fija en la iniciativa, Santiago. Sofía da un paso al frente. Quizá deberías pensar en eso. Después de esa reunión, vi a Sofía en la máquina de café, hablando con Ricardo en voz baja. Realmente está asumiendo el papel, le dijo él. Asumiendo el papel. Ya no ayudando con las presentaciones. Asumiendo el control del papel.
Sofía me miró por encima de su hombro. Cuando Ricardo se alejó, se acercó a donde yo estaba. ¿Todo bien? Le dije la verdad. Bien, dijo, removiendo su café. Entonces ya has hecho tu parte. Fue entonces cuando caí en la cuenta. El sistema no había fallado por accidente. Había tomado una decisión, y esa decisión no era yo. ¿Saben a lo que me refiero? A veces, en la vida corporativa, las cosas están claras y tú eres el último en enterarte. Así que cambié mi enfoque por completo. En lugar de luchar por el crédito, empecé a documentarlo todo, cada correo electrónico que Sofía enviaba sin la autorización adecuada, cada cambio que hacía en los protocolos de seguridad sin la aprobación de ingeniería, cada atajo que tomaba porque agilizaba el proceso. Hay algo que quizá no sepan sobre la ingeniería, lo documentamos todo de todos modos. Está en nuestra naturaleza. Pero ahora lo hacía con un propósito. Creé carpetas en mi disco personal, marcas de tiempo, cadenas de correos, notas de reuniones. Todo el rastro documental. Dejé de corregirla en las reuniones. Cuando intervenía con respuestas, la dejaba terminar. Cuando Ricardo asentía a sus explicaciones, yo anotaba exactamente lo que ella había dicho en lugar de interrumpir. «Estás callado últimamente», mencionó Ricardo después de una reunión de equipo unas 2 semanas después. «Ahora todo está claro», respondí. Pareció aliviado, como si tal vez el problema del Santiago territorial se hubiera resuelto solo. Sofía se volvió más audaz. Si le das la mano a alguien en la política corporativa, se toma el brazo entero. Podemos eliminar algunas de estas comprobaciones de seguridad redundantes, anunció en una sincronización de liderazgo. Están ralentizando la producción. Aquí es donde mis más de 20 años de experiencia entraron en juego. Esas no eran comprobaciones redundantes. Eran la base de todo el sistema. Pero en lugar de intervenir como solía hacer, hablé con calma. Esas comprobaciones existen para cumplir con la STPS. Me ignoró con un gesto, como si estuviera siendo quisquilloso. Gestionaremos el riesgo. Después de la reunión, se detuvo en mi escritorio. No tienes que preocuparte por cada detalle, Santiago. Lo tengo controlado. ¿De verdad?, pregunté. Se rió. Ahora yo estoy al mando. 2 días después, envió un correo electrónico a Ramírez sin ponerme en copia a mí ni a Ricardo. Asunto: optimización de protocolos de seguridad, plan de implementación. Había eliminado 3 pasos de monitoreo críticos y había omitido 2 requisitos de aprobación del sindicato. Me reenvié ese correo y añadí una nota en mi carpeta de documentación: no se solicitó ni concedió autorización de ingeniería. Protocolos de seguridad modificados sin revisión de cumplimiento. En la siguiente revisión ejecutiva, Ramírez preguntó: ¿estamos listos para proceder con la optimización? Sofía respondió con confianza: sí, estamos listos. No la contradije. Abrí mi cuaderno y anoté la fecha, la hora y sus palabras exactas. Los problemas empezaron siendo pequeños. Un sensor que debería haber activado una parada no lo hizo. Una puerta de seguridad que eludió su secuencia de bloqueo. Sofía los desestimó como variación esperada durante la optimización. Pero yo sabía que no era así. El sistema estaba fallando porque ella había eliminado las salvaguardias que lo hacían funcionar. Es como quitarle los frenos a un coche y preguntarse por qué no puedes parar. Cuando un trabajador casi quedó atrapado en una línea de montaje automatizada porque los sensores de proximidad fueron optimizados fuera de la secuencia, el representante del sindicato llamó a Ricardo directamente. Estaba en la sala de descanso cuando sonó mi teléfono. Santiago, ¿puedes venir a la sala de conferencias? Ve ahora mismo. La voz de Ricardo era tensa. Reunión de emergencia. El representante del sindicato, Tomás Hernández, un buen tipo que llevaba 15 años velando por los trabajadores, ya estaba allí cuando llegué. También estaba Sofía, mirando su teléfono como si fuera una reunión más. Su sistema aprobó una operación peligrosa, dijo Tomás, mirando directamente a Ricardo. Jaime Martínez casi pierde el brazo porque los sensores de proximidad no detuvieron la línea. Alguien podría haber muerto. Sofía levantó la vista de su teléfono. Hemos identificado el problema. Lo solucionaremos.
¿Quién autorizó la eliminación de las comprobaciones de proximidad?, exigió Tomás. El tipo estaba genuinamente enfadado, y con razón. Sofía dudó solo un segundo. El equipo de ingeniería estuvo de acuerdo en que era redundante. Yo nunca estuve de acuerdo con eso, dije en voz baja. La sala quedó en silencio absoluto. Todos se giraron para mirarme. La cara de Sofía se puso roja. ¿Por qué estás saboteando la optimización?, me espetó. Estoy respondiendo a su pregunta. Ricardo parecía incómodo. Se le veía calculando los ángulos políticos. Tratemos esto en privado. Después, Sofía me acorraló en el pasillo. Su compostura se estaba resquebrajando. Me estás saboteando. Estoy protegiendo a los trabajadores. Estás intentando frenar el progreso. Estoy intentando mantener a la gente a salvo. Esa tarde, ocurrió otro incidente. Luego un tercero para el final de la semana. Para el viernes, la STPS había abierto una investigación. La reunión de cumplimiento fue convocada por Mónica Torres, nuestra directora de seguridad. No por Ricardo. No por Ramírez. Por el Departamento de Cumplimiento Normativo. Cuando la directora de seguridad convoca una reunión después de que la STPS abre una investigación, sabes que las cosas se han puesto serias. Sofía reenvió la invitación a la reunión a la dirección con una nota, revisión estándar. Nada preocupante. Leí ese correo y pensé, señora, no tiene ni idea de lo que se le viene encima. Cuando nos sentamos en la sala de conferencias principal, Mónica abrió su carpeta con esa expresión que indica que va en serio. Han visto esa mirada antes, es la misma que tenía el director de su instituto cuando sabía exactamente lo que habías hecho mal. Necesitamos entender la cadena de autorización de los recientes cambios en los protocolos de seguridad, dijo, mirando alrededor de la mesa, Sofía, Ricardo, el investigador de la STPS, un representante legal y yo. Sofía asintió demasiado rápido. Por supuesto. Estaré encantada de aclarar cualquier cosa. Mónica se dirigió a mí primero. Santiago, ¿quién tiene la autoridad final de ingeniería para el sistema de seguridad? Yo, dije simplemente. Diseñé el marco original y mantuve la autorización durante todo el desarrollo. ¿Y quién aprobó las modificaciones recientes? Aquí es donde 4 años de documentación dieron sus frutos. Nadie. No se solicitó ninguna aprobación de ingeniería para los cambios que eliminaron los protocolos de seguridad. Sofía intervino. Eso fue después de la transición de gestión. Yo actuaba con plena autoridad. Mónica parecía confundida. ¿Qué transición? Su nombramiento como directora de ingeniería se anunció ayer. Estas modificaciones se hicieron hace 3 semanas. La sala se quedó en silencio. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Sofía, continuó Mónica, tenía usted autoridad de ingeniería para modificar los protocolos de seguridad hace 3 semanas. Estaba actuando en el cargo, dijo Sofía, pero su voz había perdido ese tono de confianza. Actuar con autoridad y tener autoridad son cosas diferentes, respondió Mónica. Se volvió de nuevo hacia mí. Santiago, ¿tiene documentación de los parámetros originales del sistema? Deslicé mi portátil hacia adelante y abrí la carpeta que había estado construyendo, historiales de versiones, registros de cumplimiento de la STPS, documentos de aprobación del sindicato y la última solicitud de modificación autorizada. Hice clic en los archivos. No ha habido ninguna desde que Sofía implementó sus cambios. El investigador de la STPS habló a continuación. Se llamaba Carlos Dávila, y llevaba suficiente tiempo en este trabajo como para reconocer las mentiras cuando las oía. Hemos identificado 3 violaciones de seguridad que resultaron directamente de modificaciones no autorizadas de los protocolos. Alguien eliminó las salvaguardias requeridas sin la autorización adecuada. La voz de Sofía se tensó. Estábamos bajo presión para optimizar la eficiencia de la producción. La presión no anula los requisitos federales de seguridad, dijo Mónica con calma. Carlos se inclinó hacia adelante. ¿Quién autorizó específicamente los cambios que llevaron al incidente de Jaime Martínez? Nadie respondió. Sofía miró a Ricardo. Ricardo se miró las manos. El representante legal tomaba notas.
Mónica cerró su carpeta de golpe. Hasta que esto se resuelva, todas las modificaciones al sistema de seguridad quedan suspendidas. La autoridad de ingeniería vuelve al diseñador original del sistema. El rostro de Sofía se puso blanco. Estás suspendiendo mi autoridad. Estamos siguiendo el protocolo, respondió Mónica. Con efecto inmediato. Después de que todos salieran, Sofía me agarró del brazo en el pasillo. Su compostura había desaparecido por completo. ¿Planeaste todo esto? Documente lo que pasó. Podrías haberme advertido sobre los requisitos de autorización. La miré directamente. Te lo advertí. Varias veces. Me dijiste que lo tenías controlado. Se rió, pero su risa sonó frágil. Querías que fracasara. Quería que el sistema funcionara de forma segura. Tú lo hiciste imposible. Por primera vez desde que había tomado el control, Sofía no hablaba por el sistema. El sistema hablaba por sí mismo. La segunda reunión general se sintió diferente antes de que nadie dijera una palabra. Ramírez estaba al frente sin Sofía a su lado. Ese espacio vacío contaba toda la historia. Necesitamos abordar los incidentes de seguridad de la semana pasada, comenzó. Sin rodeos esta vez. El sistema automatizado aprobó operaciones peligrosas sin la autorización adecuada. Un murmullo recorrió la sala. Se podía ver a la gente atando cabos. Sofía estaba de pie cerca de la pared lateral, con los brazos cruzados, intentando aparentar que todo era solo un malentendido. Una mano se levantó del equipo de ingeniería. ¿Por qué fallaron las salvaguardias? Ramírez miró a Ricardo, luego a Sofía, y después se giró hacia mí. Santiago, ¿puedes explicar lo que pasó? No me levanté, no hice un gran espectáculo. Las salvaguardias no fallaron. Fueron eliminadas sin autorización de ingeniería. Sofía dio un paso adelante. Eso no es exacto. Yo estaba liderando el esfuerzo de optimización. Sin autoridad para modificar los protocolos de seguridad, dije en voz baja. La sala se quedó en silencio total. ¿Conocen ese momento en una reunión en el que todos se dan cuenta de que están presenciando algo importante? Era este. Ramírez frunció el ceño. ¿De qué autoridad estamos hablando? La aprobación de ingeniería para cualquier cambio en los sistemas de seguridad. Esa autoridad nunca fue transferida. La voz de Sofía se elevó. Yo estaba gestionando el proyecto. Ricardo aprobó mi nombramiento. Gestionar un proyecto y tener la autoridad para dar la aprobación final de ingeniería son cosas diferentes, respondí. Ramírez se giró hacia Mónica, que había estado de pie en la parte de atrás. ¿Está esto documentado? Sí, dijo Mónica claramente. La autoridad de ingeniería nunca fue reasignada. Todas las modificaciones se hicieron sin la aprobación adecuada. ¿Por qué no se escaló esto antes?, preguntó Ramírez. Se hizo, dije. Varias veces. Las preocupaciones fueron desestimadas. El rostro de Sofía se enrojeció. Dejaste que me metiera en esto. Me viste tomar decisiones sin decirme que no tenía autoridad. Te dije exactamente eso. Dijiste que gestionarías el riesgo. Ramírez asintió lentamente. Se le veía calculando la responsabilidad, las multas de la STPS, las posibles demandas. Con efecto inmediato, el nombramiento de directora de ingeniería queda suspendido a la espera de una revisión completa. La autoridad del proyecto vuelve al líder de ingeniería original. No hubo aplausos. Ni felicitaciones. Solo el sonido de Sofía recogiendo sus papeles con manos temblorosas. Me quedé en mi asiento. La verdad no había ganado con argumentos o política. Ganó cuando las mentiras se quedaron sin espacio para esconderse. Más tarde ese día, Ricardo se detuvo en mi escritorio. Parecía haber envejecido 5 años en la última semana. Vamos a formalizar tu autoridad, dijo en voz baja. Director de ingeniería, oficialmente esta vez. Mantendré los sistemas funcionando de forma segura, respondí. Por eso debería haber sido tuyo desde el principio, dijo. El acceso de Sofía fue revocado al final del día laboral. Su calendario se vació de la noche a la mañana.
Las reuniones que una vez dominó volvieron a mi agenda, esta vez sin comentarios innecesarios. El sistema de seguridad volvió a cumplir plenamente con las normas en 10 días. Tomás Hernández me estrechó la mano en la sala de descanso. Es bueno tener de nuevo al mando a alguien que realmente entiende lo que está en juego. Esa es la cuestión sobre la autoridad real, no proviene de anuncios o títulos. Proviene de entender el peso de aquello de lo que eres responsable. El nombre de Sofía desapareció del directorio de la empresa en una semana. Ningún anuncio, ningún correo de despedida. La gente simplemente dejó de incluirla en las reuniones. Su escritorio fue vaciado durante el fin de semana. Saben cómo el mundo corporativo mexicano maneja estas cosas, en silencio, eficientemente, como si la persona nunca hubiera existido. Más tarde me enteré de que había sido reasignada a proyectos especiales, que en la jerga corporativa significa, te estamos pagando para que busques otro trabajo. Ricardo me dijo que duró unas 6 semanas antes de encontrar algo en una firma de consultoría en el centro. Probablemente fue lo mejor. Era buena en las presentaciones, pero no en entender lo que presentaba. El sistema de seguridad volvió al pleno cumplimiento en 2 semanas. Restablecí todos los protocolos de monitoreo, obtuve la aprobación del sindicato para las salvaguardias restauradas y guié a la STPS a través de cada cambio. Carlos Dávila cerró la investigación con una anotación de que se habían implementado medidas correctivas. Sin multas, sin sanciones. Solo un severo recordatorio de que los protocolos de seguridad existen por razones. Buen trabajo arreglando esto, me dijo Carlos mientras recogía sus archivos. No vemos a muchas empresas solucionar problemas tan a fondo. No estaba roto, dije. Alguien solo intentó mejorar algo que ya funcionaba. Se rió. La historia de mi carrera. La gente siempre piensa que puede optimizar la seguridad. 3 meses después, Luis Ramírez me llamó a su despacho. No para una reunión con Ricardo o el equipo directivo. Solo yo. Quiero entender lo que pasó, dijo, cerrando la puerta detrás de mí. La versión real, no el informe edulcorado. Así que se lo conté. No el ángulo de la venganza, así no es como se habla con un director ejecutivo. Me centré en el aspecto técnico, cómo funcionaba el sistema, por qué eran necesarias las salvaguardias, qué pasó cuando se eliminaron. ¿Por qué no la detuviste antes?, preguntó. Lo intenté. Varias veces. Me dijeron que fuera menos territorial. Ramírez asintió lentamente. ¿Y lo documentaste todo? Sí. Muéstrame. Abrí mi portátil y le mostré la estructura de carpetas que había construido, correos electrónicos, marcas de tiempo, registros de modificaciones, todo. Pasó 20 minutos revisándolo. Esta es una documentación impresionante, dijo finalmente. Muy exhaustiva. Eso es lo que hacen los ingenieros. Sonrió. Los buenos ingenieros hacen eso. Los malos ingenieros asumen que alguien más se encargará del papeleo. Cerró mi portátil. Voy a hacer algunos cambios en cómo manejamos la autoridad técnica. De ahora en adelante, la aprobación final de ingeniería no puede ser ignorada por preferencia de la dirección. Si un ingeniero dice que algo no es seguro, se detiene hasta que obtengamos una revisión adecuada. Eso fue hace 8 meses. Desde entonces, el historial de seguridad de la planta ha sido el mejor en la historia de la empresa, 0 incidentes importantes, tiempo de inactividad mínimo, relaciones sindicales de vuelta a la normalidad. Resulta que cuando sigues los procedimientos que fueron diseñados para funcionar, realmente funcionan. Ricardo y yo hemos encontrado nuestro ritmo de nuevo. Él se encarga de la política corporativa, yo, de las decisiones técnicas. Sofía tenía razón en una cosa, Ricardo necesitaba a alguien que pudiera comunicarse con los ejecutivos. Pero se equivocaba al pensar que eso significaba reemplazar la experiencia técnica. ¿Quieres traer a alguien para que ayude con las presentaciones?, me preguntó Ricardo unos meses después de que las cosas se calmaran. Claro, dije. Siempre y cuando entiendan que están traduciendo, no reemplazando. Contratamos a Jimena Martínez del equipo de ingeniería. Tiene 12 años de experiencia en fabricación y una maestría en administración de empresas que obtuvo en clases nocturnas. Más importante aún, hace preguntas cuando no entiende algo en lugar de fingir que sí. El otro día,
un director le preguntó a Jimena sobre los parámetros de calibración de los sensores. Se giró hacia mí y dijo, Santiago, ¿puedes explicarnos esas especificaciones? Así es como se supone que debe funcionar. Ella presenta la información con claridad, yo proporciono la profundidad técnica, y las decisiones se toman con un entendimiento real en lugar de solo con buenas diapositivas de PowerPoint. La semana pasada estaba limpiando los archivos de mi escritorio y encontré ese cuaderno original donde había esbozado por primera vez la idea del sistema de seguridad, hace 4 años, sentado en una reunión de viernes, viendo otra parada de producción porque alguien tomó un atajo que provocó un accidente. Mirando hacia atrás, esto es lo que aprendí de todo este lío, Sofía no era malvada. No era una villana maestra tratando de destruir la empresa. Era ambiciosa y capaz a su manera, pero cometió el error de pensar que la autoridad podía reclamarse en lugar de ganarse. Vio una oportunidad y la aprovechó. En su mundo consultoría, programas de maestría en administración de empresas, presentaciones corporativas, probablemente así es como funcionan las cosas. Ves un hueco, lo llenas, te recompensan. Pero la fabricación es diferente. En la fabricación, los atajos matan gente. Los sistemas existen por razones que no siempre son obvias hasta que algo sale mal. La verdadera lección no es sobre la venganza o saldar cuentas. Es sobre entender de qué eres responsable. Cuando construí ese sistema de seguridad, no solo estaba creando software y hardware, estaba creando algo que se interpone entre los trabajadores y las lesiones graves. Eso no es algo que le entregas a alguien porque es mejor en las presentaciones. El poder no reside en los títulos ni en los organigramas. Reside en entender el peso de lo que sostienes. Sofía quería el reconocimiento que venía con estar al mando. Yo quería que el sistema funcionara de la manera en que fue diseñado. Resulta que son dos cosas muy diferentes. Algunas personas piensan que esta historia trata sobre la paciencia, la documentación o la política corporativa. Tal vez lo sea. Pero para mí, es más simple que eso. A veces tienes que dejar que la gente cometa sus propios errores. A veces la verdad necesita espacio para revelarse. Y a veces, lo mejor que puedes hacer es simplemente asegurarte de estar listo cuando la realidad alcance a la fantasía. Sofía pensó que había ganado cuando escuchó su nombre en esa primera reunión. Pero ganar nunca se trató de conseguir un ascenso. Se trataba de asegurarse de que las personas que confiaban en el sistema que construí pudieran volver a casa seguras todos los días. El ascenso fue solo un extra. La verdadera victoria fue mantener el trabajo intacto. Eso vale más que cualquier título que pudieran darme.